mí, ¿cuál es la habilidad más importante en redes de mercadeo? Es la acción persistente. Y déjame te cuento algo. Hace mucho, los que me conocen, bueno, yo me dedico, actualmente ahorita trabajo para una prepa de Colima, soy asesor educativo. Así le ponen, pero lo que hago es vender cursos online. Así es de que estamos a sus órdenes también. Este, y pues en mis tiempos libres, que es por parte de las tardes, me dedico al negocio de Organo. También lo que hago es hacer viajes con mi coche. Aquí en el pueblo de donde soy yo no existe el transporte público, entonces es muy dado a que las personas, como es un pueblo pequeño, todo el mundo nos conocemos, es muy dado a que te contraten por viajes particulares para ir al aeropuerto, para ir a Guadalajara al doctor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hace mucho en uno de esos viajes íbamos platicando dos tías y yo, y estas tías están involucradas también en la industria de redes de mercadeo. A lo que íbamos platicando, de repente sale el tema de qué es lo que pasa con la sociedad, de por qué la sociedad, viviendo en un mundo tan rico. Gracias, Rafa. Viviendo en un mundo tan abundante, en un mundo tan rico, en un país como México que es infinitamente lleno de recursos. Entonces, ¿por qué hay tanta pobreza? ¿O por qué hay gente que vive al día? ¿Por qué hay tantas situaciones negativas pues en el país, ¿no? Entonces íbamos platicando y en eso me dice una de mis tías, me dice, Lalo, tú por qué crees que pasa esto en la sociedad? Y antes de eso iban diciendo que esto pasaba por la falta de educación o por la falta de valor, de valores en la educación desde casa de los padres. Entonces yo le contesto a mi tía que yo creo que lo que hace falta o el factor principal en la sociedad se llama conformismo. Y esto no creas que yo soy un sabio o que yo lo pensé o yo lo ideé. Esto lo escuché de un audio hace mucho tiempo, desde que yo inicié en el negocio. Y desde ese momento en que yo lo escuché es ciertísimo. O sea, tú aún no has logrado lo que tú deseas por el conformismo. Y no me refiero a ti que me estás escuchando, o sea, me refiero a las personas en general, porque yo sé que tú que me estás escuchando no eres nada de conformista. ¿Por qué? Porque un viernes estás aquí despierto con nosotros a las 7 de la mañana haciendo algo diferente, ¿sale? Entonces, por eso te quiero felicitar porque no eres conformista y porque siempre estás haciendo algo más o siempre estás buscando la manera de cómo lograrlo. Entonces vas muy bien. Muchas felicidades por estar conectado el día de hoy en vivo, ¿sale? Ahora, yo platico esto o te cuento esto por el conformismo, porque de esto se trata la videollamada del día de hoy. Si tú pones el ejemplo de la historia de éxito de personas, hay personas que tú puedes observar que no nacen en cuna de oro, como decimos aquí en el pueblo, ¿no? Eso quiere decir que a lo mejor no nacen con las circunstancias perfectas o no nacen con las oportunidades o a lo mejor sus papás no tienen dinero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, vemos historias de éxito de personas que vienen de la nada, que ni siquiera en la infancia tuvieron a lo mejor que comer, etcétera, etcétera, y lo que va a marcar la diferencia es el que nunca te conformes, ¿sí? El que nunca te conformes. Entonces, cuando yo escuché esto, se me quedó a mí tan grabado que yo dije, no importa cuánto tiempo me tome, yo voy a ser diamante en Organo. Te voy a decir por qué. Cuando yo estaba pequeño, uno de pequeño siempre sueña, siempre ilusiona y nunca, o sea, no te pones límites. Y yo desde un inicio siempre quise ser jugador profesional de fútbol, siempre quise tener mi casa, mi carro, mi coche, mi familia, tener un estilo de vida donde yo fuera dueño de mi tiempo, donde yo ganara mínimo 100, 200, 300 mil pesos mensuales.
Entonces uno va creciendo y la sociedad, el ambiente donde tú te desarrollas, las personas con las que convives, este, obviamente tú eres el responsable de eso, pero quieras que no, influye. Influye en que tú pienses de una manera negativa, en que tú pienses de una manera derrotista, en que tú dejes de creer en ti, en que tú pienses que no lo vas a lograr. Entonces, hoy en día que ya tengo tiempo estudiando la filosofía de Organo, y sobre todo llevándola a la práctica, me doy cuenta y estoy consciente de que las leyes del éxito existen. Si yo haya sabido esto hace 8 años, probablemente hoy en día estuviera jugando en primera división. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el ser talentoso, te voy a poner mi ejemplo en el fútbol, yo estaba en la posición de la portería. La verdad es que yo no soy un buen portero. La verdad es que yo no nací siendo un buen portero y no tengo como la habilidad nata de un portero. Pero después de haber entrenado aproximadamente este, unos 8 años, después de haber entrenado 8 años de manera constante, llegué a tener resultados importantes en mi carrera futbolística, que esa ya quedó atrás, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque si yo haya sabido de estas leyes, si yo haya tenido esta conciencia, no hubiera desistido, no me hubiera rajado en el proceso de yo convertirme en un jugador profesional. Entonces, cuando yo escucho que el conformismo es el principal factor por qué las personas no tienen éxito, dije, yo no me voy a conformar. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y un poco más, o yo voy a hacer todo lo necesario para lograr ser diamante. Entonces, ya tenemos 5 años en el negocio y cada vez tenemos más consciente la meta, más clara el objetivo y obviamente se empiezan a despejar las nubes en el camino y cada vez vemos más cerca y más claro los resultados, ¿sí? Entonces, el día de hoy te quiero compartir que la habilidad más importante en redes de mercadeo es la acción persistente, ¿sí? La acción persistente. ¿Por qué la acción? Porque el único remedio para que tú venzas todos esos miedos que tenemos al inicio de cuando arrancamos un negocio, porque tenemos miedo que nos rechacen, porque tenemos miedo de invitar a las personas, porque tenemos miedo de vender, porque tenemos miedo de presentar, porque tenemos miedo de prospectar, porque tenemos miedo de hacer nuevos contactos, de hacer nuevos amigos. Y todo esto surge por la programación que tiene uno, por la mentalidad con la que uno creció y es normal, ¿sí? Pero yo creo que lo más importante es que a pesar de eso, tú no dejes de accionar, tú no dejes de hacer las cosas. Y eso va a hacer que tú controles ese miedo y que tú logres las acciones porque una habilidad es simple y sencillamente la práctica. Una habilidad, la única manera que la vas a obtener es practicando, es haciéndolo, ¿sí? Y entonces, la mejor medicina para romper con ese miedo es la acción, pero una acción persistente. De nada sirve que yo trabaje lunes, martes y miércoles y de repente una semana no haga nada y luego otra vez regrese y luego de repente me siento feliz y estoy trabajando a tope y me siento de repente agüitado por X cosa o X razón que sucedió y de repente ya no estás haciendo la misma actividad y entonces estás haciendo las actividades conforme a tus emociones, ¿sí? Y no es así. ¿Por qué? Porque yo te pongo un ejemplo. Cuando tú tienes un empleo, no importa si estás cansado, no importa si estás triste, no importa si estás... Es más, la única manera en que faltas al trabajo es porque alguien fallece, ¿sí? Y no hablo de ti, o sea, yo, al final de cuentas, lo que yo hablo es un reflejo de lo que vivo. Y eso es lo que sucede en mi familia. Eso es lo que sucede con la gente que está a mi alrededor. Y yo de repente creces en ese entorno y piensas tú que es algo normal. Y no es así, o sea, tú tienes que aprender
a darle valor y darle prioridad a las cosas, y creo que tu negocio es más importante que tu empleo. No digo que dejes de hacer tu empleo, no digo que dejes de hacer tus cosas, pero lo que sí digo es que tengamos mayor conciencia en que nuestro negocio nos va a permitir tener el estilo de vida que nosotros tenemos. Y yo sé que tú que me estás escuchando ya tienes claro eso. Entonces lo que hay que hacer es hacer una acción persistente. Acción significa tal cual hacer las cosas, y persistencia significa durante largo tiempo de manera constante, ¿sí? Es decir, todos los días. Una vez que tú comienzas con esta acción, te voy a poner un ejemplo. Tú empiezas tu negocio, estás emocionado y te dicen, hay que hacer 4 pasos, ¿no? Y empiezas a trabajar, empiezas a trabajar. Yo sé que hay muchas habilidades en redes de mercadeo importantes, pero si tú no dejas de tener esa acción, no dejas de trabajar, nunca vas a continuar con las siguientes habilidades. Nunca vas a continuar con las siguientes habilidades. ¿Por qué? Porque se te va a hacer muy fácil abandonar, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, te vas a conformar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? No conformarte, seguir haciendo las cosas. Una vez que tú tienes conciencia de tu negocio, te enfocas en tiempos y en actividades, ¿sí? Te enfocas en tiempos y en actividades. Entonces, entiendes, comprendes que no necesitas 8 horas al día, no necesitas 24 horas al día, no necesitas 10, no necesitas 12, necesitas 2 horas diarias. 2 horas diarias, 2 horas diarias, 2 horas diarias, 2 horas diarias, 2 horas diarias. Bueno, si quieres 3, 1 hora de desarrollo personal en lo que lees, en lo que te conectas a estas videollamadas, en lo que te conectas a algún entrenamiento, como el que tuvimos ayer, como lo que tenemos los domingos, lunes, miércoles y viernes las videollamadas, de Millonarios en Pijama, etcétera, 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 ¿ok? Pero lo que necesitas es enfoque durante 2 o 3 horas al día, nada más. Y cuando tú te enfocas en tiempo y en actividades, entiendes cuáles son las actividades productivas que te van a dejar dinero y cuáles son simples actividades que no te van a dejar dinero, también son importantes, pero no te van a dejar dinero en este momento. Y yo no sé tú, pero yo creo que al final de cuentas entramos a este negocio por tener un ingreso extra o por tener resultados más grandes en un tiempo más prolongado, ¿sí? Entonces, las actividades productivas, ¿cuáles son? Contactar personas, o sea, obtener contactos nuevos, invitar, presentar, dar seguimiento y vender o asociar a una persona, ayudarlos a que se vuelvan clientes o que se vuelvan socios. Y la última, promocionar eventos, ¿ok? Entonces, obviamente yo sé que hay más, pero básicamente son estas habilidades de redes de mercadeo, pero recuerda, vuelvo a lo mismo, el hecho de no accionar de manera persistente te va a llevar a que dejes de hacer las cosas y por consecuencia nunca vas a desarrollar estas habilidades, ¿sí? Entonces, la habilidad más importante en redes de mercadeo es que no importa cómo tú estés, no importa cómo tú te sientas, acción persistente, acción persistente, acción persistente. Al inicio de la videollamada te contaba una anécdota de cuando iba con mis tías, y cuando yo le respondo a mi tía que el conformismo es el principal, la principal causa de por qué las personas no tienen éxitos o no tienen el resultado que ellos quieren, es muy sencillo. Cuando tú naces sin valores en tu casa, pero no eres conformista, la vida y el proceso que tú vayas llevando hacia tu meta te va a convertir en una persona de valores, ¿sí? Y aquí es donde entra el tema del desarrollo personal que va incluido en este negocio, porque el desarrollo personal te va a permitir a ti convertirte en la persona que tú necesitas ser para lograr los resultados que tú quieres, ¿sí? Si tú quieres convertirte en un Star Achiever, tienes que dejar de ser un conformista, ¿sí? Tienes que dejar de ser un conformista, tienes que enfocarte en tus actividades,
y en tus tiempos. De decir, si yo quiero ser un Star Archiver, entonces necesito vender 450 puntos, ¿ok? Entonces, ¿cuántos puntos tiene una caja de negro y una caja de late? 17, ok, ¿cuántos tengo que vender? Pues 28 cajas, 30 cajas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vender una caja por día. Entonces, ahí es donde entra la habilidad más importante de redes de mercadeo, acción persistente. ¿Sí? Yo sé que hay métodos para vender, yo sé que hay guiones para vender, yo sé que hay todo esto, y eso está perfecto y también es muy importante, porque al final de cuentas es una habilidad escribir un guión, es una habilidad hablar por teléfono, es una habilidad mandar un mensaje persuasivo, es una habilidad todo esto. Pero si tú no haces esa acción, nunca vas a desarrollar esa habilidad, porque al final de cuentas, vuelvo a lo del inicio, habilidad significa práctica. Habilidad significa práctica. Recuerda, para ser profesional necesitas 10,000 horas de práctica. ¿Ok? Entonces, estas son las habilidades, estas son las prácticas y para mí esto es lo más importante de redes de mercadeo, no dejar de hacer las cosas, no conformarte.